Hola chicos, chicas. Hoy vamos a ver cómo estructurar una argumentación en español, lógicamente. Vamos a examinar primero este esquema que nos proporciona unas expresiones que nos sirven para, por ejemplo, introducir el argumento con respecto a, en cuanto a, respecto a la educación, por ejemplo, en cuanto a la corrida, ya que aquí tenemos unas fotos, después veremos el por qué. Luego podemos ordenar nuestra argumentación con formas como en primer lugar, en segundo lugar, lógicamente en tercer lugar, por último, o también por un lado, por otro, da una parte, dall'altra in italiano. Añadir informaciones. Por ejemplo, además, con encima, que fundamentalmente corresponden al italiano inoltre. Aquí el texto también nos ofrece un ejemplo para entender bien esta traducción. He comprado el jersey porque era barato y además me gustaba mucho. Inoltre mi piaceva molto. Podemos también explicar mejor nuestra argumentación. En este caso podemos usar por ejemplo, y vamos explicando por ejemplo, en este caso con un ejemplo de la argumentación, o también con o sea, es decir, que fundamentalmente corresponden a cioè italiano. Aquí tenemos un ejemplo para entender cuándo usar o sea el cioè italiano. Las palabras agudas, es decir, con acento en la última sílaba, le parole acute, cioè quelle con l'accento sull'ultima sílaba, etc. Podemos reforzar, y en este caso lo reforzamos prácticamente con de hecho, en realidad, que sería en italiano infatti, in realtà. Podemos rectificar, a veces argumentando decimos algo que a lo mejor no coincide con ciertos datos, y entonces, mejor dicho, es más, sarebbe o meglio. Y para concluir, en conclusión, en fin, vamos, total, para terminar, se entiende bastante parecido a italiano, per concludere, ojo con en fin, que sirve justamente para concluir, en cambio, infine, que se parece mucho a en fin, no se usa en ese sentido para concluir un argumento, sino más bien en italiano sería el correspondiente español de por último, o sea que a lo sumo podríamos ponerlo cuando ordenamos algunos elementos de nuestra argumentación. Vamos, total, para terminar, per finire, per concludere. Vamos, total, en realidad es bastante coloquial. Vamos, bene, per finire, insomma. Y ahora vamos a escuchar a dos chicos hablando sobre la corrida y bueno, podemos después divertirnos, entre comillas, con la consigna que nos da este ejercicio, o sea, escribir una lista de los argumentos a favor y de los argumentos en contra. Los chicos van a hablar de la corrida, por eso las fotos que estamos viendo en la imagen, y luego elaborar un texto resumiendo una de las dos posiciones. Para ello utiliza los nexos del cuadro. Bueno, vamos a escuchar. Unidad 20. Actividad 14. Oye, mira lo que dice el periódico. Publica un artículo defendiendo las corridas, en contra de la posición catalana. Pues a mí me parece muy bien que en Cataluña hayan prohibido las corridas. Es más, deberían hacerlo también en el resto de España. ¿Por qué dices eso? La tauromaquia es parte de la cultura española y tiene una tradición milenaria. Las corridas son la fiesta nacional. Actuar en contra de los toros es actuar en contra de España. Eso lo sé yo muy bien, pero la tradición no justifica la crueldad, nunca.
Además, a muchos españoles no les gusta que se les identifique con esta tradición bárbara. Piensa que también hay algún aspecto positivo. Por ejemplo, al toro bravo, antes de la corrida, se le trata mucho mejor que a los toros de matanza. Son libres de correr por las dehesas, son felices, y si se aboliera la corrida, se perdería una especie de animales única. Pero ese no es un argumento válido, porque el hecho de que existan situaciones peores no justifica una situación en sí negativa. Entonces te voy a dar otro argumento más. Durante las corridas, la gente descarga sentimientos negativos y agresivos, y esto es sano. Mira lo que sucede, por ejemplo, en los estadios de fútbol. Es cierto, lo que sucede a veces en los campos de fútbol es una barbaridad. Sin embargo, existen alternativas inofensivas para descargar la tensión sin necesidad de provocar sufrimiento a ningún animal. Por ejemplo, ¿se puede practicar algún deporte? No sé, no me convences. El toro es el símbolo de España. Todos los turistas lo saben. Precisamente, ya es hora de que las cosas cambien. Bueno, ahora les dejo para trabajar con este audio y aplicar lo que vemos en ese esquema e intentar, según nuestra posición, si estamos a favor, como el chico, o en contra, como la chica, explicar argumentando nuestra tesis. Bueno, chicos, por hoy es todo. Son las clases del tiempo del coronavirus, como ya sabemos. Espero que nos veamos lo antes posible, como siempre digo. Y bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Chao.